Buenos días, nos encontramos con el doctor Juan Pablo Godoy, expresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y presidente de su Comisión Académica Tributaria por el periodo 2015-2016. El doctor Godoy es socio fundador de la firma Godoy y Hoyos Abogado y ha ejercido la profesión por cerca de 30 años. En días pasados, el ICT recibió una comunicación por parte del viceministro técnico de Hacienda extendiendo una invitación a presentar comentarios al informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria. Por esta razón, hemos invitado al doctor Godoy, quien nos hablará acerca de dichos comentarios. Doctor, ¿qué nos puede decir respecto al informe de la Comisión? Bueno, muchas gracias, Paul, muchas gracias al Instituto por abrirme este espacio con motivo de la terminación de este periodo estatutario, que nos deja muchas satisfacciones y muchas cosas por hacer. Sobre el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, yo diría que es un punto de partida serio y importante y muy valioso para todo este proceso de reforma tributaria estructural. Lo que hemos creído en el Instituto es que hay que abordarlo de manera integral, porque es un documento de carácter sistémico, y quizás no caer en el facilismo de mirarlo desde la perspectiva de un sector de la actividad económica o de un impuesto en particular, porque su enfoque ciertamente es estructural y sistémico. Respecto a la necesidad, es decir, ¿es necesario hacer esta reforma? Sí, la reforma es indispensable. Tuve oportunidad de ver en los últimos días la publicación del Gobierno Nacional sobre las proyecciones económicas del marco fiscal de mediano plazo, que el Gobierno tiene la obligación de preparar y publicar anualmente de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 819 de 2003, y evidentemente queda muy claro que estamos esperando cifras de déficit muy importantes. Para el 2017 hay una proyección de cerca de 4 puntos del PIB, y de allí en adelante las proyecciones financieras del marco fiscal de mediano plazo reducen un poco el déficit proyectado, pero esa reducción está basada en una elevación correlativa de los precios del petróleo que parece que es aventurada en este momento, de manera que las cifras del déficit fiscal son una demostración suficiente de la imperiosa necesidad de la reforma, y por esa razón en el Instituto hemos creído que es importante participar en el proceso, que participe la ciudadanía, que participen los distintos sectores de opinión, para que de alguna manera esta reforma sea ciertamente un espacio de reflexión y de definición para la estabilidad macroeconómica de los próximos años. ¿Qué opinión tiene respecto al debate de la reforma como tal? Pues ese tema es muy importante, y como la función primordial del Instituto es justamente promover todo lo que sea necesario para el perfeccionamiento del sistema tributario, yo lo que diría es que es muy importante que todos nos aproximemos a esta reforma de una manera distinta a la que ha sido tradicional. Nosotros creemos que aquí lo que está de por medio realmente es la estabilidad macroeconómica, y por esa razón invitamos a la ciudadanía y a los sectores de opinión para que se aproximen al proceso de reforma desde la perspectiva del interés general y no exclusivamente en el interés de que se mantenga el status quo o se mantengan los privilegios o las prerrogativas. Nos parece que es la única forma de propender por la estabilidad del régimen, que es de la que finalmente depende el futuro y la estabilidad del entorno económico en el que se van a desarrollar las actividades por los distintos sectores de la actividad económica. Cuéntenos sobre la base tributaria en Colombia, por favor. Hola, hay mediciones muy claras en el sentido de que ciertamente en Colombia hay sectores de la actividad económica que no soportan más cargas tributarias. Ciertamente en nuestro país el problema es más de distribución de la carga tributaria, porque algunos consideran que la carga fiscal en Colombia es baja si se le compara con la de otros países que compiten con Colombia como receptores de inversión. Ciertamente puede resultar baja en términos absolutos, porque por supuesto el problema es que está altamente concentrada en unos sectores que, como dije al inicio, ya no soportan más cargas. De manera que lo que hay que trabajar idealmente en esta reforma es una forma de distribuir de mejor manera esa carga tributaria para que, manteniéndose entre los mismos límites, esté mejor y más eficiente y más equitativamente distribuida.
Listo. Respecto a la imposición directa a las ganancias, ¿qué opinión nos puedes manifestar? Bueno, este es un tema que ha sido debatido en el país de mucho tiempo atrás, desde el año 60 quizás, la reforma del 74, finalmente la reforma del 86, y obviamente siempre ha sido el epicentro de la discusión en torno a la prevalencia de principios como la equidad y la eficiencia. Lo que nosotros hemos creído es que quizás en este proyecto de reforma debería prevalecer más la consideración sobre la competitividad del sistema tributario, aún por encima de una pretendida equidad que a veces en materia de imposición a las ganancias parece quimérica, porque si seguimos presionando más la carga fiscal vamos a seguir impulsando la diáspora de inversionistas, y lo que hemos creído es que en Colombia el problema es más de tamaño, digamos, de la economía que de contribución relativa al recaudo, y por esa razón pensamos que es importante que Colombia no descuide la idea de que compite con otros países como receptora de inversión del exterior, y en la medida en la cual no se creen unas condiciones que hagan que Colombia sea un destino atractivo de inversión, seguramente vamos a perder inversionistas colombianos e inversionistas del exterior. ¿Qué nos puede decir del régimen simplificado de imposición? Pues esto tiene mucho que ver con la base tributaria. Uno se pregunta siempre por qué en Colombia las mediciones que se han hecho apuntan a señalar que hay una evasión tan grande en imposición a la renta y especialmente en imposición al consumo. Nosotros hemos impulsado desde el Instituto en el pasado la necesidad de revisar la idea de implantar en Colombia regímenes simplificados de imposición para contribuyentes de menores ingresos. Hemos creído que en países como el nuestro la informalidad de la economía es un factor detonante de la desigualdad, como ya lo anunciaba el economista peruano Hernando de Soto en su libro sobre el otro sendero. Tenemos que buscar maneras de tenderle puentes a la economía informal para que se acerque al torrente formal de la economía, y eso ciertamente pasa por la necesidad de adaptar los sistemas actuales, simplificarlos, y evidentemente eso seguramente planteará discusiones como la de la necesidad de llegar a adoptar regímenes objetivos de determinación de la base de imposición, que seguramente comportan un cierto sacrificio de la equidad, pero no desde la eficiencia, como la Corte ya lo ha admitido. Tenemos que tener una mente amplia y tenemos que pensar en que ciertamente las ideas y los planteamientos tendrán que venir de fuera de la caja, porque no podemos insistir en los mismos sistemas y en las mismas reformas que no han producido el resultado esperado hasta ahora. Respecto a todo, cuéntenos sobre la tributación internacional. El tema de la tributación internacional es muy importante porque ciertamente hoy en día los contribuyentes, y especialmente las compañías grandes contribuyentes, desarrollan actividades más allá de sus fronteras, y Colombia pues solamente emprendió hace cerca de 10 años un esfuerzo por ampliar su red de tratados de doble imposición que antes era francamente insuficiente. Lo que nosotros hemos creído es que, por supuesto, al momento de definir los pilares fundamentales de la tributación internacional de las ganancias, sería ideal que Colombia, por ejemplo, no insistiera en otorgar beneficios de aquellos que no redundan en favor del inversionista, sino de su país de origen, porque en muchos casos los esfuerzos que hace el país implican un menor recaudo para el país, pero no necesariamente un menor impuesto o una menor carga para el inversionista, sino verdaderamente la posibilidad o la vocación de que su país de origen, su país de residencia perciba un mayor tributo. De manera que esos son temas que hay que abordar en el contexto de la tributación internacional, como todo lo relacionado con la conveniencia y la necesidad de que Colombia estudie la implantación de un régimen de compañías holding que revise muy bien la posibilidad, como en el pasado se ha considerado, de implantar reglas antidiferimiento y ajustar nuestro sistema de crédito por impuestos pagados del exterior, así como todos los demás instrumentos que repercuten sobre la tributación global a las ganancias, que es lo que verdaderamente es relevante para los inversionistas, más allá de lo que tenga que en un momento determinado contribuir en el país de la fuente. Respecto a la imposición sobre el IVA o el IVA, ¿qué opinión tienes? Paul, ese es un tema complejísimo. El IVA obviamente tuvo sus momentos muy importantes en la década de los 80. Fue pues un tributo tan importante que algunos inclusive hicieron planteamientos en torno a la implantación de un sistema de imposición única al consumo. Yo francamente creo que por lo menos hemos hecho muchos esfuerzos por tratar de dotar de mayor progresividad al IVA, y no sé si estamos intentando el camino correcto. Yo francamente pienso, de la mano de la doctrina,
que el impuesto al consumo en la modalidad de impuesto al valor agregado es verdaderamente un impuesto intrínsecamente regresivo, y las medidas que se han adoptado, que se han intentado por años en Colombia desde el 74 y el 83 para tratar de corregir un poco el sesgo de regresividad del impuesto, me parece que no han sido eficaces. Yo francamente siento que este tipo de impuestos, y lo pienso de esa manera, son intrínsecamente regresivos, y quizás la progresividad se puede restablecer más que haciendo esfuerzos de diseño de la estructura tributaria por la vía o bien del gasto o eventualmente de mecanismos como la devolución de unos puntos del IVA para las clases menos favorecidas. Pero creo que la única forma de propender por la eficiencia en el IVA es tratar de aplanar un poco la estructura, simplificar aún más la tarifa, lo que seguramente pasará también por una elevación de la tarifa general en los límites de la decisión 599 del Acuerdo de Cartagena hasta máximo 19%, pero seguramente una disminución del listado de bienes excluidos y bienes exentos, así como de servicios, lo que seguramente tiene un potencial de recaudo importante, y buscar restablecer la equidad por esas otras vías a las que me refiero. Eso respecto al IVA. En los otros tributos, ¿qué nos puedes decir? Pues hay varias cosas que vale la pena considerar, Paul. Yo creo que llegó el momento de hacer planteamientos y de tomar decisiones concretas frente a tributos como el gravamen de los movimientos financieros o el impuesto al patrimonio o a la riqueza, o eventualmente revisar el sistema de renta presuntiva. Yo siempre he creído, y lo hemos dicho en el instituto, y lo han dicho muchos de nuestros miembros y expresidentes y consejeros, ciertamente el gravamen de los movimientos financieros, que además fue un tributo de carácter temporal que se nos volvió permanente porque desarrollamos una dependencia de su recaudo, es un tributo que le ha hecho mucho mal al recaudo, mucho mal a la transparencia, a la formalidad. Yo francamente creo que llegó el momento de despedirse de tributos como ese, que en los países donde se han implantado o bien son de carácter transitorio o eventualmente son simple y llanamente instrumentos para control de la evasión fiscal de otros impuestos, como el impuesto a la renta. Eso se logra por la vía de mantener el impuesto, pero ciertamente hacerlo descontable peso a peso con el impuesto que se pretende controlar. En Colombia, por razones de recaudo, solamente reconocemos una porción deducible del impuesto, y eso le hace mucho daño al país. Lo propio puede decirse del impuesto a la riqueza o del impuesto al patrimonio, que también era un impuesto de carácter temporal y se nos ha vuelto permanente. Colombia es uno de los pocos países del mundo que mantiene la imposición al patrimonio con unos efectos que ciertamente desincentivan la inversión y desincentivan la actividad económica, de manera que yo creo que llegó el momento de revisar y de tomar determinaciones serias en torno a ese tipo de tributos. Hablemos de la DIAN. ¿Qué esperas de esta entidad? Bueno, yo estoy convencido de que la DIAN ha hecho inmensos esfuerzos en los años recientes en particular, siempre, pero en los años recientes en particular. Estoy convencido de que sus últimos directores han hecho grandes avances en ciertos temas. Estoy convencido de que hay un grupo élite de funcionarios muy comprometidos, pero si hacemos un análisis global hay que llegar a la conclusión de que tenemos una entidad debilitada, con recursos humanos y financieros insuficientes para cumplir de manera eficaz con sus objetivos. Una de las cosas que hemos señalado es que la DIAN debería ser una de las empresas más importantes del país y debería administrarse con criterios empresariales como en el pasado se ha intentado. Y pues también hemos creído que el diseño de políticas fiscales debería ser por completo ajeno al ente fiscalizador. Ese es un tema que vale la pena que se revise. Necesitamos una entidad fortalecida y eficaz, porque un sistema tributario tiene la eficiencia de su administración tributaria. Cuéntanos ahora sobre el procedimiento tributario como tal. Bueno, muy bien. Yo estoy convencido, y en el curso de este periodo hemos hecho varias actividades académicas, inclusive algunas de ellas con la propia DIAN, a propósito de estudiar la forma de simplificar y hacer más eficiente el procedimiento tributario. Y hemos concluido claramente que hay que avanzar en ese objetivo de agilizar y de simplificar los procedimientos, pero no parece que hoy en día resulten muy eficientes para resolver las diferencias que surgen entre los contribuyentes y la administración. Nosotros hemos creído que hay que avanzar con decisión en impulsar ideas como la de implantar mecanismos regulados de solución anticipada de conflictos, no solamente que sea un tema de las reformas tributarias que establezcan
mecanismos anticipados de terminación del proceso, sino mucho más abiertamente debería estudiarse la posibilidad de blindar un procedimiento que permitiera que en la etapa inicial el contribuyente y la administración, en casos que ofrezcan motivo de duda, pudieran sentarse, buscar aproximaciones a sus diferencias y de manera más eficiente concertar seguramente soluciones. También hemos creído que es importante avanzar en el estudio de las implicaciones de acoger en Colombia mecanismos que han resultado muy eficaces en otras jurisdicciones, como el Tribunal Fiscal en sede administrativa para resolver controversias surgidas entre la administración y los contribuyentes, porque indudablemente en países muy cercanos a nosotros ese mecanismo ha funcionado muy bien, y la verdad es que la vía gubernativa y los resultados que de ella se derivan no son muy halagadores. Eso debería ir seguramente de la mano de restablecer la obligatoriedad del recurso en vía gubernativa, porque de lo contrario lo que se está fomentando simple y llanamente es la congestión judicial. También ha habido otras ideas sumamente importantes que se han estudiado en estas comisiones, como la posibilidad de impulsar programas de judicatura en la administración tributaria, programas especiales de capacitación para funcionarios, porque ciertamente la construcción del sistema tributario es un proceso que pasa por la administración tributaria, pero ciertamente compromete a los contribuyentes, a los empresarios, a la academia y a todos los sectores de opinión. Bueno, hemos hablado del IVA, de otros tributos. Háblanos ahora de los tributos territoriales, por favor. Bueno, muy bien. Ese es un tema que también ha sido ampliamente discutido en el seno académico del Instituto. La verdad es que en nuestro país hay que abordar con mucha seriedad el tema de la delimitación de competencias tributarias entre la nación y la subnación. Colombia esperó por muchos años la expedición de una ley orgánica de limitación de competencias tributarias entre la nación y la periferia, que fue expedida hace unos pocos años, pero que no hizo muchas claridades en torno a la forma de delimitar el ámbito de ejercicio de facultades y potestades tributarias por parte de los entes subnacionales. Y yo lo que creo es que, de alguna manera, con el apoyo de la jurisprudencia, las entidades subnacionales han entendido que tienen unas potestades que francamente parece que exceden el marco de los principios que orientan la Constitución, y sería bueno que el país abordara ese propósito prontamente, porque pues, la capacidad contributiva de los empresarios es una sola, y si tenemos potestades tributarias concurrentes de distintos niveles de la administración, francamente se exacerba la capacidad de los contribuyentes. Eso hay que regularlo de una mejor manera, y es muy posible que eso deba seguramente concretarse en una limitación y regulación más severa del ámbito de esas potestades de los entes nacionales, y seguramente esté acompañado de un fortalecimiento del sistema de transferencias del sector central de las entidades territoriales. Es una reforma profunda, pero es un tema que hay que abordar con mucha seriedad, porque de lo contrario pues no vamos a ser competitivos como receptores de inversión del exterior. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Pablo Godoy, por participar en nuestra entrevista para nuestro canal TV Online. Gracias a todos ustedes.